Bueno, está en línea Eduardo Hualpa, el doctor Eduardo Hualpa, con quien vamos a conversar un rato. ¿Cómo va eso, Eduardo? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Bien, Buen día para gracias. la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos, tan Al temprano. contrario. Bueno, hoy, 22 de agosto, se cumplen 52 años de lo que se conoce como la masacre de Trelew, lamentablemente para Trelew, o el fusilamiento de Trelew. El episodio es terrible porque es la muerte de 16 personas que estaban totalmente indefensas en las celdas de la base militar de Trelew y mueren acribillados. De los 19 que estaban, que habían sido recapturados de la fuga una semana antes del penal de Rawson. De esos 19 recapturados, 16 fueron muertos en esa jornada hace 52 años atrás y 3 resultaron gravemente heridos y que después, bueno, terminan sus vidas, pero en otra etapa también militar, aunque no está vinculado directamente en el espacio de tiempo con ese episodio. Y quiero decir, fueron severamente baleados, se alcanzan a recuperar y la historia para ellos siguió, por algunos años más por lo menos. Bueno, y hoy se cumplen 52 años de este episodio tan grave que no podemos dejar de remarcarlos. Yo la semana pasada destaqué la muerte de Valenzuela, porque para mí hay que consignarlo como dato de época también. Pero eso no quiere decir, porque he escuchado también voces en ese sentido, no quiere decir que una cosa justifique la otra. Lo aclaro con todas las letras para que no haya dudas. Quien está en línea, Eduardo Hualpa, ha participado del proceso judicial contra los genocidas de la época, contra los que apretaron el gatillo. Yo no sé cuál será la vida de cada uno de ellos, en qué habrá quedado, pero esto quería retomar, porque hay una persona que es buscada todavía por parte de los deudos familiares de las víctimas, que es Bravo. Bravo, recordemos, está en Estados Unidos. Bueno, incluso tiene, ya por el lado civil se buscó su vinculación. Él estuvo en la escena, él es uno de los que mató también, pero se salvó por estar en Estados Unidos, básicamente, y toda una etapa nueva que se inicia. Voy a arrancar por ahí, doctor. ¿Cómo está el caso de Bravo, concretamente? Bueno, el teniente Roberto Bravo no pudo ser juzgado, como vos decías, porque se había convertido ya para el año siguiente de los hechos de Trelew, se fue a Estados Unidos y se convirtió poco tiempo después en ciudadano norteamericano. Entonces, para traerlo a juzgarlo a Argentina se necesitaba la extradición, que se intentó en 2010 sin éxito, y el año pasado rechazaron el segundo intento de extradición. Entonces, es bastante difícil pensar que Bravo vaya a responder en el Juzgado Federal de Rawson por los hechos de Trelew, del 72, pero también es cierto que tenemos como una parte de la, digamos, del reconocimiento de los hechos en ese juicio civil que se hizo que en el 2002 tuvo su instancia oral en el estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, porque los familiares encontraron, junto con el equipo que los acompañamos, un camino alternativo, atípico, pero también válido, para responsabilizarlo como uno de los responsables de esa noche, de esa madrugada fatídica, y en este caso por una condena civil, pero que tiene la importancia de que los hechos debieron tratarse, su responsabilidad debió tratarse, y por eso es que está condenado a pagar unas sumas importantes a las familiares. Permítame detenerme en ese dato, porque por ahí queda confusa la historia, a ver si lo entiendo bien. El juicio civil que se le hace a Bravo es por resarcimiento económico, es decir, bueno, usted produjo un daño económico gravísimo, tiene que pagar, pero esto es la excusa para hablar del tema, porque, digamos, de alguna manera se tiene que haber puesto en el papel de culpable para que pague, si no, no, ¿cómo era? Si no. Exacto, se tuvo que demostrar su presencia en el lugar, su rol, qué es lo que hizo. Él declaró, asumió que había sido uno de los que disparó, vaciando el cargador completo de su arma semiautomática, y por eso es que él
además, las excusas que dio para explicar por qué había pasado eso no fueron aceptadas por el jurado popular de Estados Unidos, y por eso es que fue condenado y responsable civil de estos hechos. ¿Usted tiene contacto con los familiares de las víctimas del episodio, de este fusilamiento? Sí, claro. O sea, yo sigo todavía siendo abogado de todos los que participaron de esa querella. ¿Y cuál es la actitud que tienen ahora? Digamos, porque pasaron 52 años, caramba, no es 2 días. ¿Qué mirada tienen sobre el tema? ¿Cómo lo siguen? ¿Desde qué perspectiva lo siguen? ¿Cómo...? Bueno, hay distintas situaciones, pero los más activos, las personas más activas dentro de ese grupo, saben que han recorrido un camino largo y que han encontrado, aunque sea parcialmente, justicia, verdad y memoria, que es un poco el planteo de las víctimas de este tipo de hechos. Y si bien no se logró traer a Bravo a responder a Chubut, Argentina, penalmente, bueno, esa búsqueda alternativa que de alguna forma se inventó, se encontró hace pocos años, cumple el rol de tenerlo también como responsable. Es decir, no es solamente los libros de historia, las revistas o las versiones, sino que la justicia en Argentina, para el caso de los 3 condenados, y en Estados Unidos, para el caso de Bravo, los encontró responsables de la masacre de Trelew. Y eso para todas las víctimas o los familiares de las víctimas es muy importante, porque más allá de la pena de prisión o de un efecto económico, de una posible condena, lo que las víctimas, los que sufrieron delitos graves, necesitan es que se esclarezca, que se sepa qué es lo que pasó con autoridad institucional, que es lo que hace un tribunal, lo que hizo el TOF de Comodoro o esta corte de Florida. ¿Qué han fallecido? ¿Están en libertad? ¿Cómo es de los que fueron condenados? ¿Qué es de la vida de ellos? Solamente está vivo el suboficial Marandino, Carlos Amadeo Marandino. En cambio Sosa y Del Real han fallecido. Carlos Amadeo Marandino es el primero que habla. Es suboficial, exactamente. Claro, y después empiezan a caer el resto. Exactamente. Y bueno, y la justicia, porque Marandino es medio como, usted corríjame si me equivoco, ¿no? Pero Marandino medio que al principio es como que él se quería correr de la escena y después el juez me decía, no, mire, esa persona estaba ahí, no puede. Claro, ¿no? Trató de dar, una explicación de lo que pasó ahí, ubicando a otras personas disparando, pero él, excluyéndose entre los que dispararon, el tribunal de Rawson y las partes no le creímos. Permítame traer un tema de estricta actualidad a esto que estamos charlando. Eduardo, estamos hablando con el doctor Eduardo Hualpa, que es abogado de las familiares de las víctimas de este episodio. Hace un par de días se conoció este dato que yo los quiero compartir con ustedes, lo dejé especialmente para este momento. La justicia alemana ratificó la condena por asesinato a una mujer de 99 años. 99 años. ¿Por qué? Porque había trabajado en un campo nazi. El Tribunal Federal de Alemania confirmó este martes, o sea, anteayer, la condena de una mujer de 99 años por complicidad en asesinato. Se trata de Irmgard Furtner, quien se desempeñó como mecanógrafa en un campo de concentración nazi en los últimos 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Alemania no dicen, no, bueno, olvidémonos, ya pasó. No. Pasaron tantos años, igual venga para acá. En 2022, Furtner había sido condenada a 2 años de prisión en suspenso por complicidad en el asesinato de 10.505 personas durante su etapa como secretaria a los 18 y 19 años en el campo de concentración de Stutthof. A pesar de que su abogado aseguró que su participación se limitaba a la realización de actividades cotidianas como mecanógrafa, el Tribunal Federal rechazó su argumento. Se ratificó la sentencia y dice: el principio de que las actividades profesionales típicas y neutrales de naturaleza cotidiana no son delictivas no se aplica en este caso, indicaron los jueces del Tribunal de Leipzig, y precisaron, la acusada sabía lo que hacían los autores principales y los apoyó en ello.
Bueno, además se transformó en la fugitiva más longeva esta señora, porque sabiendo que iban por ella, se dio la fuga a los 96 años. Quiero contar esta historia, pues me parece que nos tenemos que parar. Muchas veces dicen, no, los países del primer mundo hacen tal cosa. Bueno, déjeme decirle una cosa también. Los países del primer mundo no dejan pasar estas cosas. Espero que sirva también como paralelismo. No sé si vale la pena, Eduardo. Absolutamente tiene que ver porque, en mi opinión, la búsqueda de justicia en hechos de lesa humanidad, en delitos de lesa humanidad, donde también hay quiebre del sistema democrático, porque son gobiernos de facto, gobiernos no elegidos por el pueblo, gobiernos de dictaduras, es importante para también como garantía de que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, que quede bien claro para cualquier persona que colabora en cualquier rol con este tipo de gobiernos, y más aún si cometen delitos, como estos homicidios, que van a ser perseguidos hasta que sean encontrados. ¿Y dónde sean encontrados? Que es un poco lo que pasó con Bravo. Esto es importante, es una forma de proteger no solamente la memoria, la verdad y la justicia, sino la democracia. Porque si estos delitos quedan impunes, no importa el tiempo que pase, es probable que algunos se sientan que no pasó nada, se cometió este delito y no pasó nada. Fíjate vos que en la Constitución argentina, en el 94, se introdujo una cláusula de que los que colaboran con los gobiernos de facto no pueden obtener beneficios jubilatorios, no pueden ocupar cargos públicos una vez que se restablezca el orden democrático. Entonces, parece que esto tiene que ver con lo mismo, con que la justicia tiene que establecer cuando pueda, ojalá fuera más pronto, más temprano, pero no importa, aunque sea 50 y pico años después, qué responsabilidad tuvieron las personas y qué castigo también en los casos que corresponda. Bueno, para que se condene a las personas que participaron de esta llamada masacre de Trelew, por supuesto tuvo un juicio, como hablamos, una condena por parte del Tribunal Oral Federal, como quedó claro también en un momento, pero tuvieron que declarar que el delito es de lesa humanidad, para lo cual no prescribe la causa, porque si no pasaron 20 años, por más que hayan matado lo que hayan matado, 20 años, pasaron 20 años y listo. Pero para eso tuvieron que probar que era delito de lesa humanidad, es decir, que había participado el Estado en ello, y para eso, además, los abogados tuvieron que poner sobre la mesa, a ver cómo decirlo, a ver si lo entendí bien, poner sobre la mesa que hubo una orden de arriba, o sea, el gobierno nacional dijo no, vayan y mátenlos, una cosa así, yo lo digo burdamente. Esto es así. Sí, exactamente. La versión oficial desde el mismo 22 de agosto que se trató de imponer fue que hubo un intento de fuga y que los que estaban allí decidieron repelerlo mediante las armas de fuego. Pero eso nadie lo creyó y con el tiempo los mismos sobrevivientes fueron contando lo que había ocurrido. Y por otro lado, esa versión de alguna forma siempre se mantuvo como un hecho improvisado local y no como una cuestión sistemática y que estaba planificada. Nosotros demostramos durante el juicio que mientras ocurrían estos hechos desde el 15 de agosto en adelante, habían reuniones en la cúpula del gobierno en Buenos Aires, habían había comunicaciones constantes con la base de Trelew, y por eso también imputamos al jefe de la base que si eso pasó no podía desconocer, Rubén Pacanini. Bueno, él no fue condenado, pero después en la casación penal logramos que la casación penal diga también tiene que investigar a Pacanini y a Bautista, que era el instructor de sumario militar, por el encubrimiento que implicó. No llegamos a hacerlo porque ambos los tiempos se extendieron y ambos nos dejaron, pero quedó claro que sí, efectivamente se trata de una decisión por parte del gobierno argentino que probablemente estaba muy expuesto en términos internacionales porque se le habían fugado, no te olvides que para 6 de los detenidos políticos la fuga fue exitosa, se fueron del país, ¿no? Los primeros que tomaron el avión. Huelpa, esto se lo tengo que decir porque hace a la reconstrucción del episodio histórico. O sea que muchas de las cosas que
por ahí molestan, es que nunca se habló de Valenzuela. Y no es para empardar, ni para nada, sino para decir, miren, de esta historia cruenta también hay una víctima que dejó una familia en banda, que no tuvo... Y es un rencor que queda dando vueltas por ahí, que muchos amigos nos lo dicen, y nunca hubo una palabra del otro lado que diga, che, no, la verdad que esto... Medio como que, bueno, se enfrentó, pero... No sé si alguna vez lo pensó a esto, se charló esto. Capaz que es una tontería la que estoy diciendo, pero me parece que está bueno decirlo abiertamente. No, me parece buena la oportunidad, Carlos. No del otro lado, pero no creo que haya dos lados. Realmente no creo que haya dos lados para esto. Sino del mismo lado que es el lugar de la democracia, del respeto a los derechos humanos y también de la sensibilidad por las personas que pierden a sus seres queridos. Creo que el dolor que sufren la familia Valenzuela, que sufrió en su momento, y las consecuencias posteriores, es válido como cualquier persona que pierde un ser querido. O sea, no hay manera de comparar el dolor por el fallecimiento, por la muerte, por el asesinato de una persona que uno quiere. Lo que esta familia y estas personas que piensan así tienen que entender es que, de un lado, hay en todo caso un hecho delictivo, ¿sí? Justificado o no justificado, porque los que se iban a fugar denuncian la dictadura, eso lo podemos dejar a un costado. Supongamos que hay un asesinato de parte de los que intentaban fugarse contra Valenzuela. Estaban cumpliendo con su deber de impedir la fuga, ¿correcto? Ahora, sí. No estaban utilizando el aparato estatal. Las personas que cometen ese delito, como cualquier homicidio que pueda ocurrir en la ciudad de Trelew o en la ciudad de Rawson, en cualquier lugar de la provincia, que no es de parte de la actividad estatal, no está con la colaboración, con el apoyo, con armas que sean entregadas por el propio Estado. Y eso es una diferencia fundamental, porque esa es la diferencia para los delitos de lesa humanidad. Esa es la diferencia para esto que estamos escuchando de la investigación en Alemania. No es lo mismo un hecho cometido, aunque sea una dactilógrafa, en el año 40 y pico, 30 y pico, en el marco del aparato nazi que promovía la eliminación física de minorías, etcétera, que un hecho delictivo cualquiera, que podría ser de inseguridad, o podría ser en ese momento, vamos a decirlo así, un delito político, un homicidio con motivos políticos porque querían fugarse. Y entonces lo que hay que entender es que esa muerte no se investigó, si es que hay responsables vivos, no lo sé, la de Venezuela quiero decir, también porque pasó demasiado tiempo y no hubo ningún impedimento para que la familia Valenzuela lograra la investigación de esos hechos, salvo la muerte de los responsables. No hay ninguna razón por la cual esa familia no pudo haber perseguido en el mismo mes de agosto del 72 la justicia por su familiar. En cambio, los familiares de la masacre de Trelew fueron perseguidos, fueron asesinados, los 3 sobrevivientes fueron asesinados, sus abogados fueron asesinados, o algunos de ellos, y eso demuestra la continuidad entre las dos dictaduras últimas y un aparato estatal que siguió activo mucho tiempo después. Bueno, ahí está hecha la mirada y me parece muy bien. Y me alegra charlarlo. Le quiero contar una última cosa. Yo el otro día hice un comentario, creo que venía por el tema del interior, del desarrollo del interior, y deslizo el tema de las propiedades comunitarias. Y que yo dije que las propiedades comunitarias que los propios pobladores, hay muchos que no están contentos con eso porque dice, caramba, yo estoy en una propiedad comunitaria y la trabajo y hay otro al lado mío que la comparte y resulta que no hace nada. Eso lo ratifico, pero después hice un comentario al margen y dijo algo así, claro, los abogados que defienden eso es porque hablan de compartir, pero no la de cada uno. Y me pareció un comentario desafortunado de mi parte. Yo no hablé de eso, de usted, pero usted está en eso y la verdad que me parece... a mí no me gusta, a ver cómo decir algo en público y disculparme en privado, así que lo quiero hacer público. Si se sintió tocado, si no, capaz que no le dio ni 5 de bolillas, pero a mí me viene bien decírselo, así que aprovecho el momento para hacerlo. Muchas gracias, Carlos, por su honestidad. Gracias por habernos atendido. Buen día. Eduardo Hualpa.